La economía de 2025 va a ser muy distinta a la de 2024. ¿Por qué? Porque 2025 es un año electoral. Recordemos que este año elegimos legisladores y Milei tiene dos caminos muy distintos para tomar. Uno es claramente mejor para todos los argentinos y el otro podría destruir la economía. ¿Cuáles son estos dos caminos? ¿Por qué uno es mejor y el otro es peor? ¿Y cuál tomará Milei? Bueno, quédate que te cuento. Bueno, esto funciona así. Resulta que en los años electorales los gobiernos intentan cuidar mucho su imagen, por lo que intentan específicamente en esos años tener buenos resultados económicos para que la gente los valore mejor y bueno, luego voten a sus candidatos. Sin embargo, cuando los gobiernos toman buenas medidas y hacen bien las cosas, rara vez esto se nota en el corto plazo. Las consecuencias de hacer reformas estructurales positivas recién suelen notarse a lo largo de los años, a largo plazo, por lo que es muy común ver al Estado ejecutando medidas de corto plazo para estimular la economía en los meses previos a las elecciones. Si vemos este gráfico podemos confirmar que esto efectivamente es así. 2012, año no electoral, la economía cae. 2013, año electoral, la economía crece. 2014, año no electoral, la economía cae. 2015, año electoral, la economía crece. 2016, año no electoral, la economía cae. 2017, año electoral, crece la economía, etc. Obviamente igual hay periodos donde esto no se cumple porque la economía puede caer o crecer por otros motivos, como por ejemplo, no sé, una pandemia o una sequía. Y bueno, 2024, el primer año de Milei, justamente no fue un año electoral y la economía cayó. Y como el año que viene es electoral, se supone que Milei va a tomar medidas para que crezca la economía en 2025. Y si es así, bueno, ¿cuáles van a ser? Bueno, para entender esto primero tenemos que saber qué medidas tomaron los anteriores gobiernos y tenemos que interiorizarnos en cómo funcionan los años electorales y los no electorales. Bueno, la idea es que por lo general en los años electorales aumenta la incertidumbre. La gente y los mercados no saben qué candidato va a ser el que va a ganar las elecciones y en un país como el nuestro en el que las opciones políticas que tenemos suelen ser tan radicales, tan distintas entre sí, los inversores, bueno, tienen más dudas de lo normal de lo que va a pasar con nuestro país en el futuro. Si gana cierto candidato, al país le puede ir de determinada manera. Si gana otro cierto candidato, al país le puede ir completamente al revés. ¿Y cuál es la herramienta por excelencia que tienen los argentinos para cubrirse ante la incertidumbre y también frente a un posible futuro catastrófico? Bueno, sí, el dólar. Durante los años electorales la gente quiere comprar más dólares, aumenta la demanda de dólares, por ende hay una presión mayor que en los años no electorales para que el precio del dólar suba. Tengo un vecino que tiene un perro que ladra todo el tiempo. En los mercados financieros también suele haber más cautela, el riesgo país suele estar más inestable, la demanda de pesos baja, o sea la gente quiere tener menos pesos porque le genera incertidumbre al devenir del gobierno siguiente. Las acciones argentinas tienden a subir menos y a moverse con muchísima volatilidad luego de los resultados de las elecciones y un largo etcétera. Sin embargo, hay años electorales buenos y otros años electorales malos. Por ejemplo, en 2015, año electoral, durante el mismo las acciones argentinas más o menos mantuvieron su valor. Sin embargo, en 2019 las acciones cayeron más de un 50% y 2019 también es un año electoral. Y esto es porque, como ya te dije, los años electorales no son todos iguales. Por lo general, cuantas más chances haya de que gane el candidato anti-mercado, todas las variables financieras tienden a estar pesimistas, o sea, sube el riesgo país, sube el dólar, bajan las acciones, etc. Y luego, si ese candidato resulta electo y gana el gobierno anti-mercado, la tendencia se pronuncia incluso más. Y luego el caso contrario, conforme más chances haya de que gane el candidato pro-mercado, las variables financieras tienden a comportarse con optimismo. El dólar sube menos o incluso baja, suben las acciones, baja el riesgo país, etc. Y también lo mismo, en caso de confirmarse que gana este candidato, esta tendencia se pronuncia incluso más. Y básicamente en la Argentina de los últimos 10-20 años, esto significa que cuantas más chances hay de que gane el peronismo, más se va toda la mierda. Y si gana, bueno, se destruyen todas las variables. Y viceversa, ¿no? Cuantas más chances haya de que gane el gobierno no peronista, la tendencia es contraria, tiende todo a subir o a comportarse de manera positiva. Por eso en 2015, cuando había bastantes probabilidades de que gane Macri y de hecho ganó, las acciones más o menos mantuvieron su valor y de hecho durante el año siguiente subieron. Contrario al caso de 2019, cuando veníamos de un gobierno supuestamente pro mercado que falló y había muchas chances de que gane Alberto, que era directamente, no sé, que vuelva al comunismo, con lo cual las acciones venían cayendo en la previa de las elecciones, pero cuando se confirmó la victoria de Alberto, bueno, cayeron más de un 50% en solamente un día. Está dentro de las 3 caídas más grandes de toda la historia de la humanidad de las acciones en un solo día. Pasa que bueno, el veto pegó fuerte. Ahora que entendemos esto, bueno, podemos sacar conclusiones muy interesantes. El 2024 es un año que se vivió con bastante optimismo porque se corrigieron muchas variables de la economía que antes estaban muy mal y por eso el mercado ve con buenos ojos a este gobierno. Baja el dólar, suben las acciones, baja el riesgo país, etc. Pero claro, el mercado entiende que para que esto siga así, Milei tiene que seguir en el poder. Pero
Y si gana el peronismo, ¿qué va a pasar con el país? Bueno, eso es lo que está pensando el mercado ahora. Hay incertidumbre porque puede que el peronismo saque un buen resultado en las elecciones legislativas y por eso en este año por lo general las variables van a moverse con más cautela que en 2024. Y de hecho, conforme más cerca estemos de la fecha de las elecciones, probablemente haya más inestabilidad en todas las variables financieras y está el riesgo de que el peronismo gane las elecciones legislativas. Entonces, ahora que sabemos a qué tipo de año se va a enfrentar Milei en 2025, ¿qué medidas va a tomar? Bueno, primero tenemos que ver las que tomaron los anteriores gobiernos. Por lo general, durante los años electorales, los gobiernos hacen infinidad de cosas para mejorar la economía en el corto plazo, sobre todo el poder adquisitivo, pero la mayoría se resumen en aumentar la intervención del Estado, sobre todo fomentando el consumo. Lo que hace el Estado es incentivar a que la gente compre más y gaste más cosas durante los años electorales. Emiten más dinero, o sea, imprimen más billetes porque la inflación que esto genera las vamos a ver luego de varios meses o incluso de varios años. En el corto plazo tiene un impacto positivo, mejorando el poder adquisitivo de la gente. Además, los gobiernos intentan mantener el dólar lo más barato posible durante los años electorales, vendiendo reservas a través del Banco Central o subiendo la tasa de interés o simplemente regulando el precio del dólar a través del cepo, lo que ayuda a que los salarios aumenten en dólares y además controla la inflación. También los gobiernos suelen aplicar más controles de precios bastante agresivos, aumentan los subsidios, etc. El Estado interviene más en la economía para aliviar el bolsillo. Entonces, ¿Milei va a hacer esto? Bueno, no necesariamente. ¿Por qué? Bueno, porque son medidas que pueden ser muy positivas y pueden sonar muy lindas, sobre todo para el corto plazo, pero que son nocivas para la economía y la destruyen en el largo plazo. Por lo general, luego de cada año electoral, donde suele haber crecimiento económico, después le corresponde un año recesivo, donde bueno, la economía cae. Luego de la excesiva emisión monetaria y el abaratamiento del dólar de manera artificial o el atraso cambiario, suele venir la posterior devaluación en el año no electoral, lo cual destruye completamente los ingresos de los argentinos. La inflación suele recrudecerse en los meses posteriores a las elecciones. Las tarifas suelen actualizarse compensando el atraso que tenían en los meses previos a las elecciones. Escuchen. Tengo la ventana cerrada, ¿eh? Y por lo general también, aunque sea leve, incluso en gobiernos de izquierda, suele haber un ajuste del gasto público para compensar el despilfarre que hubo en el año anterior. O sea, luego de estimular la economía de manera artificial en el año electoral, suele venir un año donde la economía hace lo contrario, se ajusta, se contrae. Con lo que este método no es recomendable, no hay que hacerlo, es una herramienta que utilizan los políticos para ganar elecciones en desmedro de la prosperidad de todos nosotros. El famoso plan platita de Massa es literalmente esto. ¿Por qué te pensás que Milei metió una terrible devaluación luego de ganar las elecciones? Bueno, porque Massa atrasó el dólar antes. Entonces, bueno, queda claro que Milei no debería de tomar el camino de estimular la economía vía la intervención del Estado para ganar las elecciones. Sin embargo, por suerte ya sabemos que muy probablemente el año que viene va a ser muy bueno, producto del rebote de la economía que tiene que suceder luego del desastre de fines de 2023 e inicios de 2024. Pero si Milei quiere darle un plus y estimularla aún más de una manera sana en la que sea bueno a largo plazo y también a corto plazo, tenemos el segundo camino que podría tomar. Resulta que nosotros y en todo el mundo en general estamos acostumbrados a que las únicas dos palabras que conocen los políticos es gasto público. Por ende, lo único que saben hacer es cada vez gastar más plata. Cuando quieren estimular la economía, lo hacen gastando más plata. Sin embargo, existe otra opción, que es bajar impuestos. ¿Querés que la gente tenga más dinero? Bueno, deja de quitarle el dinero a la gente a través de los impuestos. No es tan complicado. En Argentina, por ejemplo, existen una infinidad de impuestos que recaudan muy poco, o sea que al Estado le dan muy poco dinero, sin embargo dañan mucho la economía. Por lo general, en el resto de los países del mundo suelen tener 5 o 6 impuestos como mucho, mientras que en Argentina tenemos más de 150. Es una locura. Todos estos impuestos se pueden quitar sin que el Estado pierda mucha recaudación, porque ya dijimos que estos impuestos no suelen recaudar demasiado, pero dejarían de hacerle daño a esos sectores, en particular a los que les cobran estos impuestos, y además simplificando el esquema tributario, ¿no? O sea que solamente te tengas que preocupar por 3 o 4 impuestos, sino por 150. Luego, además, si el gobierno quiere avanzar incluso más, puede no solamente quitar o reducir los pequeños impuestos, sino que reducir los grandes impuestos del país, que son los que recaudan mucho. Se podría, por ejemplo, reducir el IVA o reducir el IVA tal vez en solamente algunos productos, como por ejemplo, no sé, alimentos. Se podría bajar el impuesto a las ganancias, tal vez no solo para todas las empresas, pero únicamente para las pymes, por ejemplo. Ay, no para de ladrar, boludo. O sea, no puede ladrar tan fuerte además. Se podrían reducir las retenciones también, tal vez solo para algunos sectores, no para todos. Sin embargo, yo veo muy complicado que estos grandes impuestos se quiten porque más que nada recaudan mucho dinero. Entonces, si vos quitas un impuesto que recauda mucho dinero, el Estado, antes de quitarse una fuente de financiamiento, tiene que dejar de gastar dinero. O sea, tiene que agravar el ajuste, tiene que hacer un ajuste fiscal más grande del que ya hizo. Y ya dijimos que bajar el gasto público es recesivo, entonces en un año electoral a Milei no le interesa mucho tomar medidas que le peguen mal a la economía. Sin embargo, obviamente que el
gobierno puede seguir ajustando, pero lo que digo es que no creo que tenga el mismo tamaño el ajuste de 2025 que el de 2024. Y además que para modificar muchos impuestos también hace falta la colaboración de las provincias y de las intendencias. Ingresos brutos, por ejemplo, que es un impuesto que hace muchísimo daño, por lo general los cobran las provincias. Y bueno, Milei no tiene ninguna injerencia, y si Kicillof o Jorge Macri quieren cobrar ingresos brutos que lo cobran, bueno, Milei tampoco puede hacer mucho. Otra cosa que también puede hacer el gobierno es desregular la economía. Hoy existen infinidad de requisitos, reglamentaciones y trabas que dificultan la actividad económica, como por ejemplo la famosa ley de alquileres que nos estaba cagando la vida a todos los argentinos. Y un buen trabajo del ministro de Desregulación del Estado, que es Federico Sturzenegger, bueno, podría notarse. Además, se podría liberalizar más la economía dejando entrar más productos de afuera. Si quitas aranceles o regulaciones, se podrían importar más cosas y más barato, lo cual también es muy positivo para la economía, sobre todo en el cortísimo plazo se va a notar muy rápido, permitiendo por ejemplo el ingreso de tecnologías sin aranceles, por poner algo, ¿no? Que puedas traerte, no sé, una computadora sin pagar nada. Yo por ejemplo me quiero comprar una cámara y las cámaras tienen 50% de aranceles afuera, entonces me salen carísimas. Este tipo de medidas son las que yo espero que Milei ojalá tome en 2025, ¿no? Son medidas que estimulan la economía en el corto plazo y que se notan, pero que no tienen consecuencias malas a largo plazo. No es el plan platita de Massa que te beneficia un montón en el corto plazo, pero destruye la economía en el largo plazo. No, esto es bueno en el corto plazo y también es bueno en el largo plazo. El problema es que, bueno, no tiene tanto impacto como el plan platita de Massa. Pero lo bueno es que Milei no va a necesitar estimular demasiado la economía el año que viene porque ya va a rebotar después de la recesión de 2024. Sin embargo, es verdad que igual probablemente tome algunas medidas que no son muy buenas en el largo plazo, que las utilice en su favor en el corto plazo y que son medidas más típicas de los planes platita. La más importante de todas probablemente sea la relacionada con mantener el dólar barato. Al gobierno le sirve básicamente que el dólar esté barato porque reduce la inestabilidad y la expectativa de inflación futura, con lo cual es esperable que el gobierno siga haciendo lo que está haciendo ahora, que es vender muchos dólares del Banco Central, que mantenga la tasa de interés relativamente alta, etc. Sin embargo, si el dólar se atrasa excesivamente, o sea, está muy barato, podría generar daños severos a la economía argentina, así que bueno, esperemos que no pase. No como por ejemplo sí le pasó a Menem, que su gobierno falló no solamente por esto, sino que por varias cosas más. De hecho, tengo un video acá explicando específicamente por qué falló el gobierno de Menem, así que nada, si querés puedes ir a verlo. Así que bueno, ¿vos creés que la economía va a crecer en 2025? ¿Vos creés que Milei va a caer en la tentación y subir el gasto público para estimular la economía en 2025 o va a tomar el buen camino de la baja de impuestos? Bueno, decímelo en los comentarios. Muchas gracias a todos los miembros que me ayudan a que esto pueda ser posible. Vos puedes aparecer en los próximos saludos. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. También muchas gracias a quienes me donan por Cafecito, por Patreon y por Mercado Pago. También tenés todo en la descripción y como siempre, por último, te mando saludos. Ladra, 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 ladra todo el tiempo. Wow.